Les recuerdo, muchachos, que para en el momento que ustedes tengan una duda pueden habilitar su micrófono o también pueden hablarme por el chat de aquí, que igual yo estoy pendiente de las dos cosas. ¿Listo? Me confirman si observan mi pantalla. Ahí estoy en el tablero digital que utilizamos en la clase anterior. Sí, Listo. Muchas gracias. Bueno, en la clase anterior nosotros habíamos visto, ¿cierto? Ya la arquitectura de los permisos y habíamos trabajado con algunos de los elementos. Habíamos llegado hasta lo que significaban cada uno de estos componentes que nosotros tenemos cuando visualizamos los permisos del archivo. ¿Listo? Entonces, nos faltaba mirar algunas cositas, ¿cierto? En cuanto a estos elementos. Resulta que nosotros tenemos, les decía que en la clase anterior yo apliqué un comando que era el chmod 777 y el chown 777. Esos dos comandos me sirven a mí para modificar tanto los permisos como el propietario. ¿Listo? Los voy a escribir aquí. Estaba chmod. Luego yo colocaba por allá el 777, que es por hacerlo de forma rápida y me daba paso a explicar esta temática también. Entonces chmod 777 y por acá el elemento al cual se le dan permisos. Elemento a modificar, pongamos. Listo. Y también estaba, no existe, chown. Aquí chown, que es para cambiar el propietario. Acuérdense de modification o modify y own de owner. ¿Listo? Así se escribe owner en inglés. Entonces, aquí yo escribo este numerito, pero ese número no es porque sí. Ese número me está dando unas indicaciones. ¿Listo? ¿Y eso es por qué razón? Porque cada uno de esos elementos que tenemos nosotros aquí, cada uno de estos, era uno de los niveles. Estaba el nivel público, el más externo, el nivel de grupo, el intermedio y el nivel de usuario, el más interno. Entonces, cada uno de esos componentes puede ser expresado de forma numérica, que en esencia pues son octales. Se les denomina la representación numérica o la representación octal de los permisos. ¿Listo? Es decir, de aquí, de aquí nosotros podemos pasar o podemos mirarla como números. De aquí. Estas tres secciones, nosotros también podemos representarlas como números. ¿Listo? Teniendo la siguiente representación. Aquí son tres grupos, ¿cierto? Entonces, como tenemos tres grupos, nosotros cada uno de esos grupos los podemos representar por una serie de bits. Vamos a sacar por aquí aparte, por ejemplo, este grupo que igual para los tres funciona igual. Para cada uno de los grupos funciona de la misma manera. Entonces, si sacáramos ese grupo, tendríamos que asignar tres permisos de lectura, de escritura y de ejecución. Esos tres permisos nosotros los podemos clasificar o los podemos representar en números. ¿Cómo? De manera binaria. Es decir, que aquí, por ejemplo, podemos decir 0, 0, 0, en donde este 0 hace referencia al read, perdón, al read, este a write, y este de acá a execute. ¿Listo? Y de esa manera nosotros podemos componer
todos los permisos. Pero ¿qué pasa? Estos números que están en binario se los puede transformar a decimal. Este número en decimal es igual a 0. ¿Se acuerdan cómo transformar de binario a decimal, muchachos? ¿O hacemos un recorderis rápido? Es con una tablita, ¿cierto? De potencias. Exactamente. Hagamos un breve recorderis ahí. Para transformar cualquier número binario a decimal, nosotros lo que hacemos es esto. Si tenemos, por ejemplo, el 1, 0, 0, 1, 1, supongamos ese número, listo, colocar más acásito. Lo que nosotros tenemos que tomar, o lo que nosotros debemos tomar, es lo siguiente. Este es nuestro número binario. Ahora, para transformarlo a decimal, nosotros sabemos que como este es binario, es de base 2. Entonces vamos a tomar la potencia 2. Para cada uno de los términos vamos a tomar el 2 como potencia, como base de una operación de exponencial. ¿Listo? Para elevar ese 2 a un valor. ¿Y cuál es ese valor? Entonces, recuerden, tenemos que vamos a transformar de binario. Ponemos la base 2, ahí está. Y vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, siempre iniciamos desde 0. Iría 2 a la 0, 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 4, y así tantas veces como yo la tenga, siempre iniciando desde 0. ¿Y ahora qué pasa? Hago este cálculo. 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. Exactamente. 2 a la 0, 1. Voy a hacer una flechita aquí para indicar que estamos haciendo esa operación. 2 a la 0, 1, 2 a la 2, perdón, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, a la 4, 16, y ahí terminamos, ¿cierto? Entonces aquí teníamos 1, 2, 4, 6, 8, 16. Cuando se hace esta secuencia es facilito porque uno va duplicando. El anterior lo duplica, lo multiplica por 2 y listo. Listo, ahí tendríamos entonces el resultado de la potencia. Y ahora lo que debemos hacer es multiplicar este valor de aquí por este de acá como si fuera decimal. Entonces 1 por 1, 1. Esto sería este por este. Me daría este de aquí, 1 por 1, 1. Profe, no le podemos sumar uno. ¿Cómo? Suma No le podemos sumar más. 1. Si lo sumamos ahí no nos cuadraría el número porque sumaríamos 16 más 8 más 4 más 2 más 1. No, pues no, porque no nos va a dar lo mismo. ¿Cómo, Sí. Daniela? Sumamos solo donde digamos, aplica el 1. Sí, solo se suman los Entonces unos. sumamos solo 16, Sí. 2 y 1. Sí, o sea, es lo mismo. En esencia, vamos a sumar solo los unos, los que tengan uno. La lógica para que uno no se pierda es multiplicarlo, ¿cierto? Porque igual al multiplicar cualquier cosa por 0 me va a dar 0. Entonces aquí este me daría 0, este me daría 0, este me daría 2 y este 16. Es como si yo dijera solamente voy a sumar los unos. ¿Listo? Eso, y ahí tendríamos que ese número binario sería igual a 19. ¿Sí, no? Sí, a 19. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros transformamos este número decimal de acá, binario de acá a decimal, nos va a dar algún valor, ¿cierto? Algún valor en decimal por la transformación que estamos haciendo.
Entonces, si nosotros iniciamos a decirle cuáles son los permisos que vamos a dar, de ahí vamos a ver que luego nos van a salir estos numeritos de aquí. Por ejemplo, ahí, para decirle si se da o no el permiso, con 1 sería que concedemos el permiso, con 0 querría decir que no concedemos el permiso. Entonces, si necesitamos nosotros, por ejemplo, dar permisos de lectura nomás, entonces le diríamos 1, 0, 0, que al traducir la decimal, ¿eso a qué sería igual? ¿Qué sería igual? Miremos, lo cambio, que este ya sirve. Este ¿Cuatro? nos sumamos, este sí, 4. Sí, 4. Exactamente. Ahí tendríamos 4. Pero resulta que tenemos varias combinatorias, entonces se puede hacer una tablita, que es la siguiente, la que yo voy a hacer aquí. Entonces vamos a mirar esta tablita, en la cual nosotros le podemos decir, bueno, vamos a decir de aquí, vamos a estar acá, que para hacer cualquier representación, nosotros tendríamos las siguientes equivalencias. Cuando le decimos, cogemos esta, y digamos que no vamos a traer borde. Ahí. Listo, cuando le decimos R, permiso de lectura sí, los otros dos permisos no, le diríamos algo así. ¿Cierto? R guión guión. Que eso sería, en números binarios, sería como decirle 1, 0, 0. También podríamos decir guión W guión. ¿Cierto? Solamente permisos de escritura. Que nos quede un poquito más separado. Solamente permisos de escritura. Entonces ahí le diríamos guión W guión, lo cual sería equivalente a decirle 0, 1, 0. O también podríamos decirle por último guión, guión, X, lo que en binario sería equivalente a decir, a ver si me descuadra un poquito esa tabla, lo que en binario sería equivalente a decir 0, 0, 1. Ahí. ¿Listo? Pero resulta que nosotros podemos hacer combinatorias. Entonces, esas combinatorias serían de la siguiente manera. En total tenemos 8 combinaciones. ¿Listo? Que las voy a colocar por aquí. Cogemos esto, pegamos esto. Listo, tendríamos estas tres, ¿cierto? Pero vamos a escribirlas de la siguiente forma. Le damos todos los permisos. Entonces R, X, W. Y ahí tendríamos 1, 1, 1. Ahí. Tendríamos 1, 1, 1. Que a su vez en decimal sería igual a 7, ¿cierto? También tenemos R, W, que sería 1, 1, 0. A su vez en decimal sería igual a 6. También tenemos R y X, es decir, lectura y ejecución nomás. Que a su vez en decimal sería 1, 0, 1. Perdón, en binario, y en decimal sería igual a 5.
también tendríamos R guión guión que sería 1, 0, 0 y en decimal ese sería el 4. Tendríamos guión W X, el cual en decimal, en binario sería 1, perdón, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que en decimal sería igual a 3. Luego, solamente permisos de escritura, W, guión, que sería 0, 1, 0, que en decimal sería igual a 2. Luego perdón, guión, guión, que sería 0, 0, 1, en decimal sería equivalente a 1, y el último es, perdón, aquí es X, me avisa, ahí. Y por último sí, 0, 0, 0. En decimal sería igual al 0. Listo. Esos son los 7 valores que podemos dar a los permisos. Entonces, cada permiso va del 0 al 7 y por esa razón es que acá en el comando se especifican 3 7, por ejemplo aquí. ¿Qué querrían decir esos 3 7? El primer 7 hace referencia a los permisos de usuario, el segundo 7 hace referencia a los permisos de grupo y el tercer 7 hace referencia a los permisos de otros usuarios, a los permisos públicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué le estaría diciendo ahí en este comando chmod que modifica los permisos? Y todos tienen permisos. O sea, cada, el usuario, los grupos y los otros usuarios tienen todos los permisos, cada uno. Exactamente. Que todos tienen todos los permisos. Es decir, que los usuarios tienen los permisos de lectura, escritura y ejecución, los propietarios, los usuarios del grupo tienen también todos los permisos de lectura, escritura y ejecución, y los usuarios de otros que no pertenezcan ni a un grupo ni que sean propietarios tendrían permisos también de lectura, escritura y ejecución. ¿Listo? Un momentico, muchachos. Listo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces,
aquí vamos a tener nosotros ya establecido cómo es la jerarquía de los permisos. Entonces nosotros vamos a ser capaces de dominar o de permitir acceso o no a algunos de los elementos de nuestro sistema, tanto en documentos como en carpetas. ¿Listo? Y aquí en el chown es para cambiar el propietario de un archivo o de una carpeta. Es decir, nosotros podríamos decirle que si ese archivo es propiedad del usuario sysop o SOAP, como lo tenemos nosotros, ahora pase a ser propiedad del usuario FTP. O podríamos decir que un archivo es propiedad de todo el mundo, así como está expresado en ese momento. Miren, chown 777 haría referencia igual a que el archivo es público. ¿Listo? Es propiedad de todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Sí, profe. ¿El chmod para qué era? Es que no alcancé a copiar. Ya. El chmod, Eh, miren, el ch en los dos casos indica change. ¿Listo? sí, Entonces, el mod hace referencia a modificar permisos. ya. Change los permisos. Y el change own hace referencia a cambiar el propietario de un archivo. Entonces, own de owner. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Es muy recomendable, uno a veces, así como yo lo hice en la sesión anterior, por los afanes, deja los permisos en 777, es decir, deja público eso. Y como miramos nosotros en el FTP, hay formas de llegar a los elementos siempre y cuando uno tenga permisos. Entonces a veces uno al intentar salir del paso coloca 777 porque es el que uno se aprende con mayor facilidad y deja una puerta ahí abierta. ¿Listo? Pero miren que lo más peligroso, en esencia, es dejar en 7 este último grupo. Es decir, ese último 7 es mejor no colocarlo. Y evaluar a ver qué permiso sería el pertinente. ¿Listo? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí. Vale. De pronto, lo que pasa es que eventualmente estoy teniendo problemas con el internet. Se me va la conexión. Entonces, por eso si se cae, me disculpan. Si en un momento dejan de escucharme mejor. Listo. Listo. Entonces, esta era la parte que quería que miremos nosotros de los permisos. Porque de esto ya vamos a nosotros a necesitar trabajar con estos elementos con el fin de poder operar nuestro servidor de manera normal. Por ejemplo, es mucho más frecuente que nosotros hagamos la transferencia de las aplicaciones web, o bien sea por un repositorio, por un GitHub o GitLab o, o Subversion, por algún repositorio o por servicios FTP. ¿Listo? Entonces eso es lo más común. Y muchas veces, cuando lo hacemos a través de servicios FTP, no hemos o olvidamos, o el administrador del servidor olvida configurar los permisos y uno intenta subir los archivos y no le va a permitir. Entonces, esa es la actividad. Esa no es en modo taller, sino perdón, no es en modo laboratorio, sino en modo taller, para desarrollar, listo, en esta semanita. La actividad sería consultar cómo permitir que un usuario de FTP pueda cargar archivos o pueda cargar una aplicación web al servidor Apache, al www. ¿Listo? Que es cuestión de permisos nomás.
Igual si ustedes buscan, porque es algo muy frecuente que se hace, ustedes si le echan una ojeada en internet, van a encontrarlo rápido. Profe, Dime, Jefferson. ¿me puede repetir la consulta, perdón? Claro que sí. La consulta es cómo permitir que un usuario del servicio FTP pueda cargar una aplicación a la carpeta www.html del servidor Apache en un servidor Linux. Listo, igual yo en la plataforma se los describo. Bueno, esta semanita pues tardé un poco en subirles las actividades porque siempre había tenido unas cuantas obligaciones, entonces disculpen, pero ya a partir de ahora sí terminamos clase y en la tarde ya les comparto todo, así como estábamos al principio. ¿Listo? ¿Sí queda claro de pronto, Jefferson? Sí, profe. Muchas gracias. Vale, con gusto. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, esta es la parte de permisos. Ahora vamos a mirar cómo es el servidor DNS. ¿Qué es lo que hace el servidor DNS? Y creo que alcanzaríamos a hacer la instalación del mismo este día en el servidor Windows Server y alcanzar a probarlo. Quizás alcancemos también a instalarlo en Ubuntu. Y posteriormente, ya en la siguiente sesión, quiero que nos pongamos de acuerdo en un servicio que a ustedes les interese instalar. ¿Listo? En un servidor. Por ejemplo, cuando hicimos la instalación, acuérdense que ya habían unos servicios propuestos, que de esos yo recuerdo que les decía que había trabajado con Mosquito, o con Postgres, o con MySQL, ¿cierto? Entonces, pensemos en un servicio que lo elijamos entre todos, ¿listo? Para la siguiente clase, hacer la instalación de ese servicio. ¿Listo? Entonces haríamos la instalación de un servicio cualquiera. En este caso, pues ya hemos hecho la instalación de los servicios esenciales. Creería que un servidor de base de datos es otro de los esenciales dentro de, de un data center. ¿Listo? Sin embargo, pues miremos a ver cuál de los servicios a ustedes les interesaría más. Si gustan, podemos hacer una encuesta en COES, en la cual pues establezcamos unas opciones de posibles servicios para que ustedes voten y escojamos de ahí. Listo, yo les voy a colocar en COES esa encuestica entonces. Voy a mirar aquí y voy a hacer una revisión. ¿A quién me falta marcar la conexión, muchachos? No, mi profe, me acabé de conectar, qué pena. No hay problema. ¿Me recuerdas tu apellido? Bravo, Muñoz. Listo. ¿Alguien más falta por registrar la conexión? Creo que no. Ahí están 10 conectados, 10 marcados. Listo. Muy bien. Voy a guardar esta para subírselas a la plataforma. Listo. Y esta vez vamos a hacer el diagramita de cómo funciona un servidor DNS en AIDO. ¿Qué les ha parecido ese tablero digital? Sin palabras. Buenísimo. Dígame el nombre para sugerirlo a otros profesores porque si lo necesitan, si no solo en Paint. Listo, el nombre. Profe, ha tenido buen curso. Comparación. Les voy a enviar aquí el enlace y al grupo también. Este es el enlace de la plataforma y también uno puede compartir el tablerito. Ahorita creo que a ustedes les había publicado el enlace del tablero en la plataforma. Sino que en la versión gratuita solamente se pueden conectar hasta 2 personas, es decir, 3 personas podríamos editar. Por ejemplo, ahí les voy a enviar el enlace al chat de Meet y con ese enlace pueden entrar hasta 2 estudiantes
para dibujar ahí. Listo, no vayan a hacer lo que sucede en los videos virales. Listo. Bueno, vamos a limpiar esto de aquí, ya lo guardé. Y vamos a mirar entonces cómo es que funciona el servidor DNS. ¿Listo? Entonces yo voy a representar por aquí el servidor con este cuadradito negro. ¿Listo? Ese es mi servidor. Y por acá voy a representar a los clientes. Listo. Ahí tenemos un cliente. Ahí tendríamos otro cliente. Y ahí tendríamos otro cliente. ¿Qué pasa? Como nosotros ya lo hemos visto, resulta que aquí nosotros podemos estar en red. Otro color. Podemos estar en red ¿para qué? Para hablar con otros equipos, para transmitir o intercambiar información o usar recursos de otros equipos, ¿cierto? A través de la red. Y ese transmitir o intercambiar recursos a través de la red es más cotidiano de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que esto parezca una cuestión de estudio nomás, esto es lo que nosotros vivimos cada vez que utilizamos nuestros equipos, cada vez que ingresamos a internet. Hemos estado usando los servidores web, por ejemplo. Hemos estado utilizando el DHCP. Miren, cada vez que usted se conecta a una red de internet, ha estado siendo cliente de un DHCP. Ha estado bajo el cuidado, bajo el control de un firewall. Muy probablemente ha usado un servidor FTP. O ya puede mirar, por ejemplo, que en su casa, si hay varias personas en la misma red, varios computadores, y quiere intercambiar información de uno a otro y no tiene una USB y tiene chance o tiene instalado en su computador un servidor FTP, puede permitir la descarga de esos archivos. O también en la universidad, a veces uno necesita transferir un archivo pesado y busca una memoria, más o menos como lo que nos sucedió, ¿se acuerdan? En clase, cuando estábamos haciendo la práctica, que no me alcanzaba o no alcancé a compartirles la imagen ISO de Windows Server, creo que era. ¿Y qué hicimos? Lo que hicimos ahí, no instalamos un servicio FTP, pero habilitamos una funcionalidad que nos permite compartir ese tipo de archivos, que fue publicar el archivo a través de una carpeta compartida. Con esa carpeta compartida les decía, ingresen a través del explorador de Windows. Como era una carpeta compartida, tocaba a través del explorador de Windows, y ahí les va a aparecer el archivo y lo descargaban, ¿cierto? Entonces miren que hay muchas formas en las cuales nosotros podemos utilizar este conocimiento que hemos adquirido. En ese sentido, el servidor DNS quizás es uno de los que más nosotros utilizamos y de los que menos cuenta nos damos. ¿Por qué razón? Porque el DNS lo que busca en esencia es eso, que nosotros no nos demos cuenta, hacernos las cosas tan fácil, que nosotros no nos demos cuenta de las cosas que hay por debajo. ¿Listo? Como les decía yo en alguna ocasión, nosotros desde nuestro computador no escribimos para ingresar a la página de la universidad, no escribimos la dirección IP, sino que nosotros escribimos una URL, ¿cierto? Una dirección de URL. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Ya. Entonces, cuando nosotros escribimos esa dirección, no quiere decir que se vaya directamente a esa dirección, sino que por ahí debajo está el DNS, que es algo de lo que nosotros ya hemos hablado. Está el DNS haciéndonos la vida más fácil. Entonces por aquí voy a colocar el nombrecito a este para que los compañeros que miran los videos o miran los recursos se orienten. DNS. Y ese DNS, ya como ustedes han visto, todas esas siglas o esos nombres indican algo, que son casi siempre siglas. Entonces en este caso, esa sigla indica Domain Name Server. ¿Listo? Voy a ponerlo por acá. Domain
name server, es decir, servidor de nombres de dominio. ¿Y por qué se llama así? Porque este es el encargado de administrar o de permitirnos a nosotros trabajar con nombres de dominio. ¿Y qué es un nombre de dominio? Es la dirección que nosotros conocemos de las páginas web. Por ejemplo, aquí, este iDrew.com, ese es el nombre de dominio de esta página web. ¿Listo? Entonces, el nombre de dominio tiene diferentes composiciones, diferentes elementos. Esos elementos ustedes los van a estudiar con mucho detalle y la jerarquía de los nombres de dominio en redes. Pero para que vayan teniendo ustedes como la espinita ahí, la inquietud, para que vayan mirando qué elementos pueden aportar o qué elementos se tienen en cuenta, que creo que es algo que ustedes de pronto ya se lo han preguntado y algunos de ustedes quizás ya haya averiguado. Por ejemplo, ahí miramos que es .com, ¿cierto? Existen otros dominios que son .co. Existen otros que son .org. El de la UDENAR, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo, Nani? Según el país. Es .edu, .org, .net. Existen un sinfín de terminaciones del dominio. Y cuando ustedes estudien en redes esa composición de los nombres de dominio, se van a dar cuenta que esa es una jerarquía. Que así como nosotros, a pesar de que coloquemos el .com al final, ese es como el padre o la primera parte de la jerarquía, que es algo también que vamos a mirar acá. ¿Listo? Y existen dominios y subdominios. Que los dominios, pues es mi nombre de dominio principal, por ejemplo ahí iDrew.com, o puede haber un subdominio que se llame mail.com, por ejemplo. Cuando nosotros entramos a la página de la UDENAR, si miramos acá www.udenar.edu.co, miren que ahí nos carga la página principal, ¿cierto? Porque ingresamos al www.udenar.edu.co. Pero ¿qué pasa si yo le antepongo mail.udenar.edu.co? Ah, bueno, aquí ya lo han deshabilitado. ¿Correo será? Eso. Cuando le digo correo.udenar.edu.co, miren que me redirecciona a otro lugar, ¿cierto? No me responde la página de la UDENAR. Pero ¿qué pasa? Yo estoy consultando la UDENAR. Sí, está consultando la UDENAR. Pero resulta que el correo.udenar.edu.co es un subdominio de udenar.edu.co. Es decir, tiene como un hijito. Cuando nosotros le decíamos ingeniería.udenar.edu.co, por allá nos respondía un servidor ejecutándose, algo así. Y cuando le colocábamos slash virtual, no, era campus. campus.udenar.edu.co. Bueno, ahí nos responde la página en blanco, pero si ahí ya le agregamos el slash virtual, ya nos responde la plataforma que trabajábamos antes. ¿Listo? Este puntico de aquí, miren que es como si yo le colocara www, pero en lugar de www sería campus. Ese es un subdominio que nosotros en Linux vamos a ver que lo podemos configurar en el DNS. Podemos decirle en el DNS cuál es el subdominio, qué IP me va a responder a ese subdominio. ¿Listo? Entonces aquí llegamos a ese tema porque yo les decía, nosotros no escribimos la dirección IP a la cual consultamos. Para nosotros eso es transparente. Ni siquiera sabemos cuál es la dirección IP del servidor de la Universidad de Nariño, a pesar de que lo usemos con frecuencia. No sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros o nuestros cerebros no están muy acostumbrados a manejar esa nomenclatura. Imagínense si nosotros que
estudiamos o trabajamos con estos sistemas de información, no estamos muy acostumbrados a manejar esa nomenclatura, las personas o los usuarios normales, con menor frecuencia o con menor o con mayor razón, no van a estar muy hábiles o no van a tener mucha habilidad para manejar este tipo de elementos. Entonces, a lo que nosotros nos acostumbramos es a escribir un nombre de dominio. Y ese nombre de dominio ya nos lleva al servidor que nosotros necesitemos. Entonces, por ejemplo, voy a copiar acá otro servidor. Vamos a decirle aquí que este es un servidor web, nombre no es sino un servidor web. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos una consulta, cuando hacemos una solicitud, nosotros decimos desde nuestro computador, por ejemplo, lléveme a www.udenar.edu.co. Eso es lo que nosotros decimos. Resulta que este servidor tiene una dirección IP. Recuerden que las tarjetas de red se configuran con una dirección IP, no con un nombre de dominio. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar desde aquí, desde esta solicitud? ¿Cómo hago yo para que este equipo con www. sepa que va a llegar a este que es el servidor de la UDENAR? Si yo estoy pidiendo a www.udenar.edu.co y él acá tiene 192, o bueno, pongamos una IP pública 5.36.12.87. Ahí está, miren. Ese es el misterio, cómo lograr eso. Y se logra a través de este servidor DNS de aquí. ¿Listo? Por eso es que nosotros en la tarjeta de red configuramos un servidor DNS. Porque el servidor DNS es al que nosotros le vamos a preguntar dónde debo ir. Cuál es el lugar donde debo ir cuando haga yo una petición. Entonces aquí, este también estaría en red. Ahí. Este servidor también estaría en red. Y al hacer la consulta nosotros podemos consultar a www.udenar.edu.co, pero le consultamos a nuestro servidor DNS, es decir, de aquí nos vamos para acá. Aquí el servidor DNS dice, cuando usted consulte udenar.edu.co se va a ir a este servidor, al 5.36.12.87. Entonces, él ya nos redirecciona acá, ya nos dice, va a ir hacia acá. ¿Listo? Porque él sabe. Yo consulté udenar.edu.co, entonces él ya dice, no, usted si consulta udenar.edu.co le va a responder este servidor. Y este servidor al responder, responde desde una dirección IP. ¿Y quién es el que sabe cuál es la respuesta o qué nombre de dominio es el que corresponde a esa respuesta? El DNS también. Entonces se hace la solicitud, voy a dibujar esas flechas de otro color. Dibujamos las azules. Este viene de aquí hacia acá, llega acá, listo. Este viene de aquí hacia acá. Bueno, igual pasa a través de la red, ¿no? Y se redirecciona esta petición acá. Y cuando hay la respuesta viene de aquí hacia aquí, pero también el encargado de dar el destino es el DNS. ¿Por qué? Porque cuando responde una dirección IP, no responde un dominio. Entonces responde la dirección IP y la dirección IP corresponde a un dominio y el dominio es lo que se está consultando. Entonces miren que ahí tendríamos la respuesta. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, al parecer no hay duda. Muy bien. Resulta que nosotros nos vamos a concentrar en este caso en esa traducción, en esa equivalencia.
Es decir, en lo que hace posible que estas flechitas que dibujamos sean las adecuadas. ¿Listo? Para eso, nosotros tenemos dos elementos. ¿Listo? Por acá, imaginémonos que esta caja grande de aquí es nuestro servidor DNS. ¿Listo? Este es nuestro servidor DNS. Por acá va a tener una compuerta, ¿cierto? En la cual se solicitan nombres de dominio. Y por acá va a tener otra compuerta, o miremoslo como salones. ¿Listo? Imaginémonos que esto es como una casita. Entonces, aquí tendríamos el salón de direcciones IP. ¿Listo? Y acá tendríamos el salón de los nombres de dominio. Imaginémoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Si a usted le dicen, vaya al cuarto de los nombres de dominio, ¿usted qué va a hacer? Pues va a venir y va a ingresar, muy probablemente, por esta puerta de aquí. Imaginémonos aquí una puertica, que esta de aquí sea una puerta. De acá también, otra puerta. Entonces, cuando ingresamos, si nosotros necesitamos entrar al servidor de nombre, al cuarto de nombres de dominio, pues vamos a ingresar por esta puerta y aquí estaríamos en este cuarto. O si nosotros necesitamos ingresar al cuarto de direcciones IP, ingresaríamos por esta puerta y aquí estaríamos en este cuarto. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos ingresar como nombre de dominio porque necesitamos acceder a un recurso de un servidor que está acá en las direcciones IP? Entonces aquí se establecen zonas. ¿Listo? Entonces esas zonas son de dos tipos. Esta es la zona inversa. Zona inversa. ¿Se escribe así, inversa? Sí. Y acá tenemos la zona directa. ¿Por qué se llaman así? La zona directa pues es un poquito más obvia, ¿cierto? La zona directa es porque nosotros tenemos una conversión directa desde el nombre de dominio a una dirección IP. Y la zona inversa es porque se entrega una dirección IP y se debe encontrar el nombre de dominio. Y esta traducción es la que permite, o la que basa el trabajo en nuestro servidor DNS. Entonces, estas dos zonas son vitales. ¿Por qué? Porque yo aquí en esta zona le digo, listo, si yo solicito el www.denar.edu.co, por acá, ingreso como un nombre de dominio a la zona directa. Pero resulta que esta zona directa es la que sabe que a este nombre de dominio, a este denar.edu.co, le va a dar respuesta esta dirección IP. ¿Listo? Sería algo así. Algo así. Y acá botamos esto de acá para hacerlo un poquito más ordenado. Algo así. Entonces, cuando nosotros hagamos la petición, si venimos con un nombre de dominio, él dice perfecto, va como una zona directa. En la zona directa ya se establece cuál es el dominio que se está solicitando. Entonces está solicitando www.denar.edu.co y dice quién es el encargado de responder. Entonces él diría, ya, para www.denar.edu.co en esa conversión directa, porque viene nombre de dominio, yo tengo que cambiarla, me va a responder o se debe redirigir a la dirección IP 5.36.12.87. Y ahí ya saldría pues mi petición del servidor, ya sale resuelta y ya no necesito pasar por otro nombre de dominio. ¿Por qué? Porque ya tengo la dirección real, la IP de la tarjeta de red a la que yo quiero consultar dentro de toda esa red que puede ser internet. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo
no escribo el nombre de dominio, sino que quiero saber cuál es la dirección IP, perdón, cuál es el dominio al que corresponde una dirección IP. Es decir, no tengo el nombre de dominio, sino la IP. Entonces, ya voy a registrar por aquí un compañero que se conectó ahorita. Listo. Entonces, ahí es donde viene la zona inversa. Y se llama inversa, como les decía, porque nosotros contamos con un recurso diferente. Entonces va a ser como este, pero de manera invertida. Es decir, así. Voy a copiar estos de aquí porque me sirven. Esta flechita la voy a borrar. Y lo vamos a dibujar al revés también. Como la- Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya vengo yo con la dirección IP, yo voy a solicitar conocer el dominio que corresponde a una dirección IP. Y venimos por la zona inversa, como venimos con IP entramos por la zona inversa y aquí en la zona inversa ya va a decir, a ver, ¿qué dirección IP trae usted? La dirección IP que usted trae corresponde a este nombre de dominio o a este subdominio. En este caso el www que miramos nosotros ahí hace referencia a un subdominio ¿de qué dominio? De udenar.edu.co. Udenar.edu.co es el dominio. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar un poquito esto de acá. ¿Qué pasa si yo escribo acá? Miremos. No sé si ese me responda con algo. Bueno, ahí se quedó. Vamos a mirar. En todos los sistemas operativos, y afortunadamente se llama igual en Windows y en Linux, en todos hay una herramienta de resolución de nombres de dominio. Esa herramienta en Windows y en Linux es denominada NSLookup, Name Server Lookup. ¿Qué traduce el lookup, muchachos? No recuerdo. Es un phrasal verb, creo. Translate. Creo que es como estar pendiente o algo así. Lookup. Buscar. Entonces el comando que nosotros utilizamos, el programa que nosotros utilizamos, es uno llamado NSLookup. Es decir, busque el nombre del servidor. ¿A través de qué? De la dirección IP, utilizando las zonas inversas, o a través de el nombre de dominio, utilizando la zona directa. Entonces voy a abrir yo acá mi consola de comandos, y voy a decirle, por ejemplo, NSLookup, ¿cierto? Yo no me sé la dirección IP de la Udenar, entonces voy a decirle www.udenar.edu.co. Miren que ahí me dice, no hay una respuesta, ¿cierto? De www.udenar.edu.co y me está respondiendo con una 192.68.185.48. ¿Qué pasa si yo le quito el www? Miremos a ver. Me responde una dirección IP diferente, miren. A ver. 185, ajá. Miren por qué. Cuando yo solicito www.udenar.edu.co, a pesar de que esta dirección parece esta de aquí, bueno, voy a tomar un recorte para que la miremos un poquito mejor, un poquito más amplio. Esta parte de aquí.
Eso, si nosotros miramos esa primera ejecución, cuando observamos esta dirección IP de aquí, parece que fuera una dirección IP local, porque inicia por 192, pero en realidad no es una IP local, es una IP pública. Y miren que termina en .48, es decir, es de la red 192.68.185, probablemente, pues habría que ver la máscara de subred, ¿cierto? Y tiene la IP 48. Pero si miramos el otro caso, cuando consulté por sin el www, miren que me responde otra IP. Me responde la IP .2. Y este de aquí, el address 192.168.2.1, es la misma en ambos casos. ¿Quién se da cuenta lo que es 192.168.2.1? Ese es su servidor de DNS. Exactamente. Ese es mi servidor de DNS, que en últimas también es mi misma puerta de enlace. Acuérdense que como estoy en un access point, es la misma. Dice servidor desconocido. Y la IP de mi servidor, que me está resolviendo, es este de aquí. O mi puerta de enlace, pues es por donde yo salgo a buscar ese dominio. Y acá me dice que para el www.udenar.edu.co me responde la 192.68.185.48, que esas son las IPs públicas de la Udenar. Hacen parte de las 192.68 y 185. Mientras que cuando consulto sin el www me dice otra, porque son dos servidores diferentes. O puede que sea la misma máquina, pero dos tarjetas de red diferentes. Con el www me responde la 48 y sin el www me responde el 2. Vamos a ver entonces. Vamos a mirar, hagamos un experimento por acá. Aquí. Escribámosla. Voy a copiar esta de aquí. Listo. Voy a pegarla acá en el navegador. Ahí está, miren, 192.68.185.48. Ingresamos y me responde la página web institucional, ¿cierto? Ahora me lleva al banner, ahí está. Me está respondiendo .udenar.edu.co. Si consultamos la otra, y miren, ojo, ahí hay algo muy importante también. Miren que yo escribí la dirección IP, pero acá ya me puso con un nombre de dominio, ¿cierto? ¿Por qué me puso el nombre de dominio? Porque ahí entro a trabajar la zona inversa. Yo busqué la dirección IP, él dijo esta dirección, el mismo DNS dijo esta dirección corresponde a este nombre de dominio, úselo. Y ya a mí me está mostrando el nombre de dominio. Por eso es que acá yo no veo la dirección IP que escribí, sino el nombre de dominio. Y miren que aquí me colocó el www.udenar.edu.co. Si escribimos la otra, usemos la otra dirección IP, muy probablemente me resuelva lo mismo, pero por configuraciones que tienen en la universidad de redireccionamiento. Abrimos aquí, bueno, abramos una pestaña nueva, ahí, la 2, y vamos a ver, creería yo que respondería la misma, si no, se quedó ahí, no responde. Entonces, en efecto, la 2, supongo yo, que es como ellos tienen un equipo que se llama el Fortinet, que es el firewall de la Udenar. Entonces, probablemente esté cerrada la conexión por esa IP. Pero miren que al intentar hacer la resolución, sí me dice, esa responde a esta. Pero si yo escribo este nombre de dominio, udenar.edu.co, me va a anteponer el www. Miren, ahí me lo antepone. Esas son reglas que nosotros podemos escribir en diferentes espacios. Recuerden, por ejemplo, cuando hablábamos del IP tables, que por allá había un forwarding, ¿cierto? Un redireccionamiento. Entonces, por allá se pueden configurar cosas de ese estilo. También en el DNS nosotros podemos configurar esas peticiones, que cuando me llegue una solicitud por udenar.edu.co, que me resuelva directamente con el www. ¿Listo? Ahí miramos en vivo y en directo cómo es que funcionan. Miren, la zona inversa, escribimos la dirección IP y nos resolvió el dominio.
Y la zona directa, escribimos el dominio y nos resolvió la dirección IP. Si yo escribo, miren, ahí el comando nslookup lo utilizamos con nombres de dominio. Pero si yo escribo lo mismo, nslookup, y pego la dirección IP, la 192.68.185, miren que ahí me da respuesta también, pero ahora ya me dice el nombre de dominio al que corresponde. Me dice al final ns.udenar.edu.co. Ese ns se suele colocar en las configuraciones de los servidores de DNS para identificar la abreviatura de name server. ¿Listo? Y si colocamos la otra, la 48, miren que ya no es ns, sino es www.udenar.edu.co. Miremos otra, miremos la de Google. Google. Esa de Google suele ser un caso bien particular. Miremos a ver si funciona bien. Google.com. Listo, miren, la de Google, ellos responden con dos direcciones IP. Si la alcanzan a notar ahí, hay una IP en versión 6 y una IP en versión 4. Es la 2. Profe, ¿esa dirección está en IPv6? Ajá. Aparentemente sí, Ya, gracias. pero se me hace un poco raro mirar tantos dígitos. Pero en hexadecimal puede que suceda. Y tiene los 2, 4, 5. Sí, es la IP6. Y miren que dice 216, 58, 222, 206. ¿Listo? Bueno, a veces cuando uno vuelve a lanzar la consulta, como Google tiene tantos servidores, suele cambiar. Pero en este caso no cambió. En este caso se ve que este es un servidor destinado a esta zona. O ese es el servidor principal que redistribuye las cargas. Hay otros términos que hacen referencia al balanceo de cargas, que ustedes ya lo deben mirar en telemática. El balanceo de cargas es cuando un servidor distribuye, es decir, yo tengo capacidad para atender a 10, pero tengo 20 peticiones, entonces le pido ayuda a este otro servidor que también tiene capacidad de atender a 10 y las 10 se atienden al tiempo. Bueno, ese tipo de cosas suceden en redes. Bueno, ahí me está respondiendo el mismo, 206, 206. Si nosotros escribimos esa dirección IP, acá, en el navegador, pasa lo mismo. Me escribo la 216, 58, 22, 222. Y miren que me resuelve Google nuevamente. Borramos esta de aquí. Vamos a una nueva pestaña y vamos nuevamente acá. Miren, ahí me resuelve Google. ¿Qué pasa si yo le hago el nslookup al revés? Miren que ahí ya no me lo resolvió. Ahí me dijo, no se encuentra ese servidor, no se encuentra ese nombre de dominio. Es por el balanceo de cargas que hace Google. ¿Y qué pasa si le ponemos www.google? Tampoco lo resuelve, miren. Ah, no, sí lo resolvió. www.google 172.217.172.4. Esa es la dirección de www.google. A ver, ahí volvamos a pedir. Ajá. Miren algo, no sé si notaron ahorita. Cuando yo busqué por primera vez www.google se tardó bastante, miren. Hizo 3 peticiones. DNS request timeout, DNS request timeout, DNS request timeout y a la cuarta ya respondió. Y en este caso, ya yo hice una solicitud y si vuelvo a hacerla, miren que ya no se demora nada. Ya la hace de una vez. Resulta que los DNS, estas tablas de aquí, uno puede dejarlas para que se vayan actualizando solitas. Y por eso es que no sé si ustedes hayan escuchado que cuando se cambia el nombre de dominio, se demora aproximadamente 24 horas en que en internet, cuando usted escribe el nombre de dominio, lo resuelva directamente.
porque es más o menos lo que se tardan todos los DNS del mundo, los principales DNS del mundo, en indexar su nombre de dominio. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, en nuestro servidor, en nuestra máquina, nosotros lo vamos a deshabilitar para que no haya problemas, pues que consultemos una página y luego nos muestre otra. Estas tablitas pueden ir enriqueciéndose cuando consultan estos otros servidores, y por eso es que nosotros tenemos varios servidores DNS. Acuérdense ustedes, cuando colocan las IP estáticas en los computadores de la universidad, colocan por allá el DNS de la universidad y luego en el segundo DNS el 8888. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no esté en una de las tablas del de la universidad, que salga de aquí, no lo encuentro aquí, que salga el 8888, que es el servidor, un DNS mundial. Y cuando ese DNS, si este es el de la UDENAR, no encontró, y el 888 sí encontró, como hay que pasar por el de la UDENAR, ahí ya se refresca las tablas. Ahí ya dice, vea, esta zona directa se puede alimentar con este recurso y esta zona inversa se puede alimentar con este otro recurso. Entonces esas tablitas se van actualizando solas. Se puede configurar, mejor dicho, para que se actualice sola. ¿Listo? Y lo vamos a ver cuando hagamos la instalación del DNS. ¿Hay preguntas, muchachos? ¿No? Bueno. Vamos a iniciar entonces la instalación de nuestro servidor DNS. Para ello, pues si quieren, hagamos un break en este momento para venir y hacer la instalación en el Windows Server. ¿Listo? Hacemos la instalación en el Windows Server, que voy a dejar cargando. Entonces demos un descanso de 13 minutos. Volvamos a las 10:30 para hacer la instalación en Windows Server, y yo creo que alcanzamos a probar esa y quizás a instalar también en Linux, aunque en Linux es un poquito más tardado. Bueno, sí. Vamos a los 10 minutos, hasta las 10:30 de descanso y volvemos. ¿Listo? Voy a pausar. Vale, profe.